Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos en otro discipulado más, siempre con nuestro mayor deseo que podamos todos crecer, ¿verdad? Espiritualmente, en gracia, en sabiduría, en amor, eh, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén, Adrián, no hay problema. Después que nos escuches ahí, amén. Estamos ya listos, ¿verdad? Para nuestro discipulado de hoy. Estoy tratando aquí de ver. Voy a cerrar el micrófono porque se nos desactiva aquí todito. Se nos interrumpe. Bueno, estamos en nuestro discipulado, como les mencioné, la obediencia que duele moldea, con nuestra querida amada pastora Miriam Murphy Santana. Vamos a hacer una oración Amén. y así comenzar con este discipulado. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, noche que has preparado para que nos gocemos y nos deleitemos, Señor, en tu palabra. Nos deleitemos, Señor, entre hermanos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque te place, Jehová, bendecirnos en este día, Jehová. Habla nuestros corazones, Señor, que estemos siempre con el mejor deseo de poder escuchar y poner en práctica lo que nos habla, Señor, que tengamos siempre este oído, Señor, atento, pero el corazón presto, dispuesto y disponible para caminar, Señor, por el sendero, por los mandamientos, por los estatutos, Señor, que nos demanda, Señor, a diario a que cumplamos. Gracias por cada vida. Gracias por cada hermano, por cada pastor que está aquí, cada líder, cada profeta que está aquí en medio nuestro. Oramos para que tu bendición, Señor, y tu impartición de poder, Señor, de unción sea sobre sus vidas en manera especial. Sana, glorifícate, Señor, liberta y guía, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Lo creemos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahí le dejo la parte a nuestra querida pastora Miriam Murphy. Amén. Declaramos palabras sobre usted, pastora Lili, en el nombre de Jesús. Así es, el ambiente está un poquito, ¿verdad? Como especial. Y hubo un momento, ¿verdad? Que les decía al apóstol Erin que estábamos como un poquito afectados de salud, pero la gloria y la honra es del Señor, ¿verdad? Cuando Él renueva nuestras fuerzas y hace lo propio. Pues bienvenidos a esta otra clase, ¿verdad? Que vamos a dar comienzo hoy lunes. Y el tema de nuestra clase hoy va a ser la obediencia que duele, moldea. Y ustedes están viendo, ¿verdad? La imagen de esta persona. Y yo quisiera, antes de comenzar, ¿verdad? La clase, quisiera preguntarles qué ustedes les habla esa foto. Quisiera escucharlos. ¿Qué ustedes me dicen de esa foto que ustedes ven? Cuando la obediencia, ¿verdad? Duele, pero también nos moldea. ¿Alguno de nosotros hemos pasado por ese proceso? Yo entiendo que todos en momentos dados hemos pasado por esto. Las situaciones difíciles y las pruebas que día a día enfrentamos nos hacen ser más maduros en unas áreas, ¿verdad? Propósitos tiene Dios para ir moldeándonos para un fin específico que Él tenga para cada uno de nosotros. Algo que tengamos que mejorar en el carácter, alguna herramienta que el Señor nos quiera equipar y tengamos que pasar por ese proceso. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra persona desea argumentar?
Amén. No puedo hablar muy bien porque, ¿verdad? Estoy un poco acatarrada, amanecí así, pero la gloria y la honra es de Dios. Claro que sí, la obediencia, ¿verdad? Cuando pasamos por alguna desobediencia y reconocemos que debimos de ser obedientes, pues eso nos moldea nuestra vida, nos enseña, nos da una lección, maduramos, crecemos, nos hacemos mejores personas, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, ¿verdad? Entonces, a veces, como Dios es no a veces, Dios es un Dios permisivo. Dios permite muchas cosas para moldearnos a través de la obediencia, para que nosotros seamos mejores personas. Amén. Qué hermoso. ¿Alguien más desea añadir algo más? Sí, buenas noches a todos. Amén. En la foto veo, ¿verdad? Que así como está esa muchacha, como si fuera el alfarero, ¿verdad? Con el barro. Eh, Así como el barro no entiende el alfarero mientras lo presiona y le da forma, nosotros muchas veces no entendemos a Dios mientras nos disciplina. Pero si somos obedientes, aún con lágrimas, como está ella, ¿verdad? Triste, veremos cómo Él nos transforma en vasijas útiles y llenas de propósito. Muy bien, excelente, me encantó. Bendiciones. Amén. Ok. Erin, ¿puedes pasar al otro slide? Cuando pueda, apóstol. Gracias. El tema, ¿verdad? Obviamente, como lo tocamos, la obediencia que duele, moldea. Créame que cuando Dios me dio este tema, yo recuerdo que rápido yo le grité al apóstol, porque de verdad que Dios ministró bien fuerte a mi corazón. Y rápido, ¿verdad? Como nosotros usualmente hacemos, fui a internet y busqué su significado. Y dice que la obediencia es un acto de seguir o acatar una orden, instrucción, ley o mandato. También puede referirse a una actitud de sumisión o respeto hacia una autoridad. En esencia, es la acción de cumplir lo que nos pide o lo que se espera de nosotros. ¡Wow! Y eso es, ¿verdad? Un significado secular. Y eso me tira a la palabra. Este proceso, ¿verdad? Que es complejo y profundo, que no es ciego ni es superficial, sino que implica un sacrificio, una reflexión y hasta una transformación. Ese dolor, cuando estamos hablando de la obediencia, que a veces, ¿verdad?, nos molesta, es un esfuerzo de renunciar al ego, superar esos desafíos internos, incluso adaptarse a algo que parece mayor que a uno mismo. Y en última instancia, ¿verdad?, es moldear. Indica un cambio, una forma de crecimiento, un reajuste y nos lleva a algo nuevo o algo mejor. Es raro, ¿verdad? El reajuste, vuelvo y se lo voy a repetir. Esto nos va a llegar a algo mejor. Y a veces cuando estamos en estos procesos, ¿verdad? Pensamos que es como que todo lo contrario. Puedes razonar en contexto como la disciplina personal, el aprendizaje a través de la adversidad y las dinámicas humanas donde el acto de obedecer lleva a una metamorfosis, tanto externa como interna. Y cuando yo leo, Dios me da esto y leo esa palabra que viene a mi corazón, metamorfosis, yo dije, wow, Señor, qué hermoso
lo que tú quieras proyectarnos y llevarnos. Erin, puedes pasar a la otra slide cuando puedas. Apóstol. Gracias, amada. Y rapidito fui, y todos sabemos, ¿verdad? Y vemos ahí en la foto el aprendizaje, ¿verdad? El proceso. ¿Qué pasa, verdad? La mariposa. Y fui rapidito a Robert y dice que es transformación de algo en otra cosa. Y yo dije, wow, como el sistema mismo, ¿verdad? Nos vuelve nuevamente, yo no sé usted, pero a mí me coge y me tira a la palabra. Y rápido, ¿verdad? Yo no sé cuando usted vio rápido la imagen, a mí me tiró de primera instancia la imagen al alfarero, a la Biblia. Que como el maestro, ¿verdad? Nuestro artesano trabaja con nuestras vidas de la misma manera que nos moldea, porque nosotros somos ese barro. Y a veces, ¿verdad? El proceso de transformación puede ser difícil y hasta doloroso, pero es necesario que tomemos, ¿verdad? Esa forma que Él desea. A veces pensamos, ¿verdad? Que ya estamos ready, que estamos listos y pasan otros detalles. Pero yo no voy a entrar mucho ahí porque el apóstol Erin más adelante va a estar tocando algo, pero no me quiero adelantar. Pero cuando estoy haciendo, ¿verdad? Esta clase, Dios me da esto que estoy compartiendo con ustedes. Y podemos ir, o luego usted, ¿verdad? Va a Jeremías 18 del 1 al 6, donde sabemos, ¿verdad? Que Dios le muestra al profeta la imagen de qué? Del alfarero. Cuando está trabajando, ¿verdad? Con el barro. También podrías desarrollar la idea de cómo la obediencia, aunque a veces implica sacrificios o pruebas, nos lleva a una mayor madurez espiritual y un propósito en la vida. Y deseo, ¿verdad?, hacer un paréntesis y compartir un testimonio con ustedes en esta tarde, en esta noche ya. Ustedes saben, ¿verdad?, que yo trabajé para el sistema de corrección en un momento. Y nunca se me olvida que en un momento me hicieron una llamada y me hicieron el acercamiento de la que fuera a Guayama. Cariño, discúlpenme, por favor. Y entonces procedemos, ¿verdad?, a hacer lo que ya nos hacer. Y resulta que yo no tenía gasolina. Podía subir, podía llegar, pero para bajar se me iba a hacer difícil. Llegamos al lugar y yo le digo, Señor, estoy aquí, pero ¿y después qué hago? Obediencia. Hice lo propio, resolví lo que tenía que resolver. Me llama una madre de uno de los confinados y me dice, tengo unas Biblias para los confinados, para hacer una donación. ¿Las puedes recibir? Claro que sí, con mucho gusto. Hacemos todo, las recibo, ella se retira, antes hago una oración hermosa por esta persona y ella me dice, verifica las Biblias. Sí, yo la voy a verificar tranquila, aunque tú sabes el proceso. Con esto le quiero decir siempre yo le decía a las personas que hacían donaciones que si pasaba algo fuera de lugar, ellos sabían, ¿verdad?, que iban a ser intervenidos en otro ángulo. Pero ella no me lo dijo con esa connotación, amados.
Y créanme que seguía haciendo otras cositas y eso, y yo no verifiqué las Biblias porque lo iba a dejar para que supuestamente cuando llegara a mi casa, hacer lo propio. Pero cuando me monto en el carro, Dios pone en mi corazón, verifica la Biblia. Había una grande de estudio, preciosa. Y Dios me habla así, y digo, pero voy hasta esa Biblia, la verifico cuando vengo y abro, amado. $60. No solamente me dio para mi gasolina, sino que también me proveyó para comer. Esas son las cosas que Dios hace con nosotros cuando nosotros le creemos a Él y podemos ver la mano de Él para su gloria y su honra. Apóstol próximo. Gracias. En la Biblia, ¿verdad? Esta palabra obediencia es crucial tanto para nuestro crecimiento espiritual como experimentar para las bendiciones de Dios. ¿Y sabes lo que implica escuchar las instrucciones de Dios? Reconociendo su autoridad y su amor. Obediencia es mucho más, le diría que ese acto de fe. Es un deber. Esto es un camino de recorrer hacia la paz y la relación íntima con Dios. Es una respuesta, amados, a su voluntad y un camino hacia la felicidad y la prosperidad, porque nuestro Dios de verdad es maravilloso, hermoso con cada uno de nosotros. Y yo te quería dejar, ¿verdad? Una pregunta. No quiero que me las conteste, pero hay varias preguntas que Dios me trajo a mi corazón y yo las quiero compartir con ustedes en esta noche. Y una de ellas, prácticamente, ¿verdad? Apóstol, ¿puedes pasar a la otra slide, al número 5? ¿Estás dispuesta? ¿Estamos dispuestos a obedecer? Puedes anotar la pregunta. Luego puedes hacer a tus anotaciones si deseas. ¿Estás dispuesto? Nos habla de prueba de amor. Sí, en Juan 14, del 15 al 23. Dice que Jesús declara que la obediencia es una manifestación de amor y que aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y esta es la segunda pregunta. ¿Guardamos sus mandamientos? No me contesten. Quiero que se hagan esa pregunta. Si están dispuestos y si guardamos esos mandamientos. ¿Cómo se refleja esto en nuestra vida? Apóstol, la próxima. Gracias. La obediencia, ¿verdad? Se refleja en nuestras vidas diarias en muchas formas, especialmente cuando seguimos principios que nos llevan a crecer, a mejorar y a vivir de acuerdo con valores más altos. Permítame un momento. Discúlpenme, es que entró acá otra llamada. Les decía, ¿verdad? Que es un reflejo, ¿verdad? De nuestras vidas diarias en muchas formas.
especialmente cuando seguimos los principios que nos llevan a crecer, mejorar y vivir de acuerdo con los valores más altos. Y volvemos y tocamos por encimita el alfarero que moldea el barro. Dios usa estas diferentes experiencias en nuestras vidas para darnos forma a través de la obediencia. Y aquí hay algunos, ¿verdad?, ejemplos que se nos manifiestan. La obediencia a Dios en decisiones difíciles. A veces, ¿verdad?, Dios nos pide que tomemos caminos que no entendemos completamente. Y el más, como yo diría, no el más mejor, como perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Tomar decisiones basadas en fe en lugar de nuestra lógica humana. O renunciar a algo con un propósito mayor. Wow. Obediencia en la paciencia y en el carácter. No siempre, ¿verdad?, tenemos una acción inmediata, sino que también una disposición a esperar en Dios. Por ejemplo, confiar en su tiempo, en lugar de apresurarse a resolver las cosas con nuestra propia cuenta, ¿verdad? Obediencia a la vida familiar y laboral. Actuar con integridad, cumplir con esas responsabilidades y servir con amor son maneras que practicamos la obediencia. La humildad para aceptar las correcciones y aprender también que es parte de nuestro proceso y de nuestro moldeamiento. Qué hermoso, ¿verdad? Apóstol, la próxima slide, cuando puedas. Gracias. ¿Cómo se refleja en medio de nuestra vida? ¿Cómo ustedes, verdad, ven, después de dejar estas preguntas ahí en el tapete, que si estamos dispuestos, que si vamos, ¿verdad?, con estos mandamientos, cuando tocamos estas diferentes áreas, cómo esto se refleja en nuestra vida? Obediencia en la fe y en la perseverancia. Mantenerse firme en lo que creemos, incluso cuando enfrentamos dudas o desafíos. Esto también muestra, ¿verdad?, obediencia. Seguir buscando a Dios en oración y en lectura de su palabra es una forma de demostrar esa confianza en Él. Aunque la obediencia a veces puede implicar dolor o sacrificios, nos forma para convertirnos en personas fuertes, compasivas y alineados con el propósito divino. La gloria y la honra, ¿verdad?, siempre es de nuestro Señor. El próximo slide, apóstol. Nuestra actitud de humildad. Eso es algo que es bien importante para cada uno de nosotros. Practicar la obediencia en la vida diaria implica una actitud de humildad, confianza y disposición para seguir principios que nos guían hacia el crecimiento. Aquí hay alguna forma, ¿verdad?, en que podemos, les sugiero, hacerlo. Escuchar la voz de Dios. Esto se logra a través de la oración, la lectura de la palabra, la reflexión. A medida, ¿verdad?, que nosotros profundizamos, que tenemos esa relación con nuestro Padre, aprendemos a discernir su dirección en nuestras vidas. Obedecer en lo pequeño. Muchas veces la obediencia comienza con cosas simples, amados, como decir la verdad, ser responsable con tus deberes o tratar de que los demás, ¿verdad?, que tratemos con el mismo respeto, el mismo amor. Aceptar las correcciones con humildad. Todos cometemos, ¿verdad?, errores, pero aprendemos de ellos con una actitud
de obediencia que nos ayuda a crecer. Recibir consejo y corrección sin resistencia es parte de permitir que Dios nos moldee. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Pasando al otro slide, apóstol. Esa actitud de humildad. Dios nos recalca, ¿verdad? Hoy en esta noche, en eso. Confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos, amado. A veces la obediencia implica saber lo correcto sin ver resultados inmediatos. Como les decía ahorita, ese acto de fe nos vuelve y nos recalca que nuestra confianza, ¿verdad?, está en Dios y que tiene ese propósito mayor. Mostrar esa obediencia a través del servicio, ser generoso con tu tiempo, con tus recursos, ayudar a quienes lo necesitan, a vivir con amor, amado, con compasión. Son maneras concretas, ¿verdad?, de actuar con obediencia. Y eso hoy en día, amado, nos hace tanta falta. Hoy en día como que nos cuesta llevar a cabo esto que es y se trata de servicio. La clave está en reconocer la obediencia, que no es una carga, amado, sino un camino hacia la fe. Y entonces, ¿cómo yo adapto esto a mi vida espiritual? Apóstol, el próximo slide. Gracias. Dice que trae muchos beneficios, que nos ayuda a crecer, a fortalecer nuestra fe, a vivir en armonía en el propósito de Dios. Y aquí ¿verdad?, te quiero mencionar algunos detalles importantes. Transformación del carácter. Al obedecer, Dios nos moldea como el alfarero con el barro, otra vez lo toca, ayudándonos a desarrollar la humildad, la paciencia, el amor, mayor paz y seguridad. Nos permite, ¿verdad?, confiar en Dios, descansando en su voluntad, en lugar de preocuparnos por controlar cada aspecto de nuestra vida. A veces, ¿verdad?, decimos, sí, voy a confiar, voy a dejarlo ahí, pero seguimos con el machaca que machaca. Relación más profunda con Dios, cuando obedecemos su voz, como les dije ahorita, que tenemos esa intimidad. Cuando nos acercamos más a Él, aprendemos a depender, se subía, experimentamos, ¿verdad?, esta única presencia de una manera más intensa. Bendiciones y provisión. Aunque no siempre vemos recompensas inmediatas, amados, la obediencia abre puertas. A veces cuando actuamos en obediencia, amados, vemos siempre la mano del Señor. Siempre nos sorprende, ¿verdad?, de una forma extraordinaria. Crecer en fe, amados, y en confianza, que mucho nos falta. Esto es otro acto de obediencia, incluso en los momentos difíciles. Qué fuerte es creer, ¿verdad?, en los momentos difíciles. En un momento yo tuve una situación difícil con mi esposo que le dio cáncer. Y yo dije, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. El médico está diciendo esto, pero yo no lo recibo. Y yo voy a hacer lo que tú me dirijas y vamos a enfrentar este proceso juntos y lo vamos a hacer en tu nombre, Señor. Y yo tiro la vara, dije en ese momento, voy a hacer como tu siervo Moisés, Señor, se va a abrir el mar y yo declaro que vamos a pasar hacia el otro lado en seco. O sea, tú tienes que poner la fe. Tú tienes que saber que no es solamente decirlo, tú tienes que internalizarlo y vivirlo en tu vida. Y sí, como seres humanos podemos sentirnos, agobiarnos
y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también tenemos que saber que nuestra palabra es viva, que es eficaz y que es tan importante y tan esencial para nosotros saber cómo pasan nuestros procesos. Ahí es cuando sabes realmente tú, cuando lo adaptas a tu vida espiritual, no indicándolo, sino viviéndolo. También tocamos que a través de la obediencia Dios nos lleva a un proceso de crecimiento y refinamiento. Usted escuchó bien, que aunque a veces es difícil, nos espera para experimentar su amor y su propósito en plenitud. Y yo les deseo compartir algo. Hace poco yo hablaba con un compañero pastor para recibir un consejo. Y como tocamos esto ahora, cuando tenemos que pasar el proceso de crecimiento, de refinamiento, cuando Él no, es que no quiero entrar ahí porque el apóstol entra en breve. Y yo estaba, como yo a veces le digo al apóstol Erin, por desatar el apocalipsis y solamente escuchar a ese siervo que me diga, vamos a orar, vamos a esperar, vamos a creer en Dios. Y en nuestra humanidad, en el refinamiento, amados, como les decía, la obediencia. Ahí es cuando eso lo espiritual lo adaptas. Y acá, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo soy especial. Yo no sé cómo usted hace las cosas, pero yo tengo un estilo único. Y yo decía, ¿cómo? Y Dios nos ayuda a experimentar simplemente con su amor, que entendamos cuál es el propósito para llegar a esa plenitud. Apóstol, el próximo slide. Y llegamos, ¿verdad? Cuando estamos en estos procesos, a la alfarera. El simbolismo de la arcilla también puede representar ideas de renovación, ya que esta se puede reclinar, ¿verdad? Infinitamente en el estado crudo, mediante la gestión de los niveles de unidad. Esto alude a las infinitas posibilidades del barro y la capacidad de empezar de nuevo a renacer. Amados, Dios es nuestro alfarero. Y las veces que sean necesarias, nos va a poner así como ustedes sencilla. Y a veces estamos como unos jarrones, ¿verdad? Y ya hemos creído que hemos pasado todo. Y volvemos así, como esa simple arcilla. Apóstol. Amén, mis amados. Dios me los bendiga a toditos. Qué hermoso tema y muy importante, ¿verdad? Que nos estemos educando en él, porque cada uno de ustedes que están aquí presentes, además de aplicarlo a su vida, van a poder corregir en amor, enseñar en amor, hablar en amor, para que otros también sean moldeados y puedan ser fortalecidos en las áreas que necesiten ser fortalecidos, para que puedan andar y caminar en obediencia. Y qué pasaje más hermoso el que, ¿verdad?, nos habla sobre el alfarero, la señal del alfarero y del barro, que lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 18, versos 1 al 6. Luego búsquenlo, no voy a entrar muy de lleno en él, lo que voy es a tocar unos puntitos
que creo, ¿verdad?, importante tocar. Y es como esta historia es como una parábola, ¿verdad? En el tiempo antiguo, que hace una metáfora, hace una representación, el alfarero, que es Dios, es nuestro Señor, ¿verdad? Y demuestra su soberanía, su gran grandeza sobre nuestras vidas, de cómo nos toma en sus manos, de cómo Él tiene el control de nuestra vida, de cómo Él tiene el control de quiénes somos. Él tiene el control sobre cada uno de nosotros. Y yo encuentro que eso es lo más hermoso. Luego en ese versículo 6, si mal no recuerdo, no me estoy segura, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. ¿Ves? Eh, yo soy el Dios todopoderoso, ¿acaso no lo puedo yo hacer? No puedo yo hacer de esta misma manera, tomarlos en mis manos y darle forma y transformarlos, ¿verdad? Como decía al principio, transformación de algo en otra cosa. Vemos cómo este alfarero coge arcilla, ¿verdad? Vamos a poner tierra, polvo, una mezcla ahí de tierra con piedrita, con arena, con grama, con todo, la recoge, la toma en sus manos. Y lo primero que tenemos que mirar es que este alfarero, cuando tiene esa arcilla en sus manos, ya él sabe el diseño que le va a dar. Ya él sabe la forma que le va a dar. Ya él sabe el uso que le va a dar. Por eso nosotros tenemos que pensar siempre en el gran propósito que tenemos en las manos del Señor. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con un plan divino, con un diseño, con un propósito especial. Y para eso, ¿verdad? Ya se ideó, ya se creó en su mente, ya se planificó, ya él hizo un diseño y dijo, Erindorami, tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a hacer esto y vas a ir aquí, vas a ir allá y la pastora Lili va a hacer esto y Brenda va a hacer lo otro y Merce y la voy a usar y Viviana y Adrián y Guillermo y cada uno de ustedes, pastora Miriam, Shaila, cada uno de ustedes. Dios ya ideó un diseño, ya Dios ideó un plan, un propósito, un uso. Y fíjese que cuando vemos estas vasijas, no todas tienen el mismo tamaño, no todas tienen el mismo color, no todas tienen el mismo uso, ¿verdad? Cada una tiene un diseño particular y así mismito Él ha ideado con cada uno de nosotros, nos ha hecho un diseño especial. Otra cosa, Él es quien nos da forma. Él es quien nos da forma, como les dije, estamos en sus manos. Yo no sé cómo usted puede tal vez pensar o ver esa foto de al principio de cómo las manos estaban sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra cabeza, cómo nos va dando forma, cómo nos va sacando las asperezas, cómo va quitando de nuestra vida las impurezas, las áreas que necesitan ser moldeadas, cambiadas, suavizadas. ¿Para qué? Para que no nos echemos a perder, para que seamos transformados totalmente, para que seamos regenerados, para que seamos santificados. Y eso lo hace el Espíritu Santo hoy día, ¿verdad? En esta era, en este tiempo. Lo hace, es la obra del Espíritu Santo, regenerar, santificar, el traer una transformación, como decía Miriam al principio, que haya que se transforme. Coges esto y ya tú no sabes que era ¿cómo es que le llama lo de la mariposa? Caterpillar, una oruga. Ya no parece una oruga, pero y tú ves lo hermoso de la mariposa, sus alas, sus colores, pero cuando le das un poquito para atrás al tiempo, se transformó de una cosa a otra, es completamente distinta y así mismito Dios hace en nuestra vida. Amén. Dios hace en nuestra vida y tenemos una responsabilidad, mis hermanos, como yo predicaba ayer a los capellanes. Cuando soltamos la red, tenemos que entender que cuando Cristo nos llama a caminar, tenemos que soltar y quitar todo aquello en obediencia, rendirnos, que haya sometimiento, que haya rendimiento, rendirse, que haya una capacidad de entender que ya no puedo vivir yo, que tiene que vivir Cristo en mí, que ya yo no puedo hacer lo que a mí me venga en gana, lo que yo quiero, ya eso no puede estar.
mi actitud, mis acciones y mi carácter de yo hacer lo que a mí me dé la gana, ya eso no puede estar. De tomar las decisiones que yo quiera, cuando quiera, como quiera, eso no puede estar. Yo tengo que ser una persona completamente distinta cuando decido ir en pos de aquel que me llamó a su llamamiento santo. Entonces, tiene que haber un acto de obediencia, tiene que haber un acto de sacrificio, tiene que haber un acto de rendición, tiene que haber un acto de negarse, esto tiene que ocurrir en la vida del hombre en alguna etapa de su vida, de aquel que dice servir al Señor. Esto tiene que darse. Esto no, mire mi hermano, lamentablemente un cristiano que no se somete, que no vive en obediencia y que no camina a favor del Señor, va a ser un cristiano derrotado, estancado, sin crecimiento, sin fruto, sin que se vea Cristo en su vida, porque para que Cristo se vea en la vida del hombre, tiene que haber una vida constante, diaria, de obediencia. Entonces, el Señor es quien nos da forma, pero tenemos que dejar que sea Él que nos cambie, que nos transforma. Y una de las cosas bien importantes en medio de este proceso de transformación, de obediencia y de cambio, que como líderes tenemos que también tener en mente con aquellos que están en este proceso, ¿verdad? Porque ahora usted y yo a lo mejor escuchamos este mensaje, esta palabra y nos sentimos como que esto no es tanto para mí, porque ya hemos pasado unas etapas, ¿verdad? Donde ya estamos maduros, estamos ya en la etapa de la mariposa, ya fuimos transformados, dejamos atrás todas estas cosas feas que a Dios no le agradaban y ahora luchamos con otras, ¿verdad? Porque esto es un proceso de santificación hasta que lleguemos al cielo, pero cuando a lo mejor nos hablan de obediencia, nos sentimos que a lo mejor no es tanto para mí, pero mira, vamos a aplicarlo también en que nosotros como líderes vamos a encontrarnos con personas que están reacios a la obediencia. Y tenemos que también entender, mis hermanos, que es importante que nosotros aprendamos a sobrellevar las debilidades de otros en este sentido, de que es el Espíritu Santo quien se encarga de regenerar y transformar y que no nos corresponde a nosotros apresurar los procesos de cambio en la vida del hombre, en la vida de aquel que se está desarrollando, en la vida de aquel que está creciendo. Y es que a veces llegamos a una etapa donde nos sentimos completamente maduros, que ya estamos grandecitos, que ya comemos vianda, que ya la mascamos bien, que la masticamos y la tragamos de lo más bien, entonces nos sentimos este es el de Shaila. Nos sentimos que estamos grandecitos. Y cuando vemos al bebé que se aproxima y al chiquito que se aproxima, queremos que estén como nosotros. Y entonces comenzamos a tratarnos, deja eso a Dios no le agrada, quita eso, a Dios esto. No, déjelo en las manos del alfarero. Deje que el Espíritu Santo se encargue y usted platique y hable con su testimonio. Usted hable y corrija en amor, ¿verdad? Pero no pretenda apresurar los pasos. Yo siempre he dicho esto. Lo que yo hago para cambiar a un hombre, a una mujer, lo que haga yo, la obra que yo hago no va a durar en esa vida, esa persona, ese cambio no va a durar. Y la persona posiblemente se someta ahí en obediencia, pero en su corazón siempre va a tener el deseo de ir tras eso que yo le dije que no hiciera. Pero cuando viene la transformación espiritual y el Espíritu Santo trata con el corazón del hombre y es el Espíritu Santo que le pone redarguir y es el Espíritu Santo que le dice esto no está bien, no lo puedes hacer porque a Dios no le agrada. Mire mi hermano, ese sentir de ir tras eso se va a ir, se va a quitar. Y esa persona jamás va a caer en ese pecado porque el Espíritu Santo se encargó de trabajar con el corazón. Entonces nosotros también como líderes ante las desobediencias de los hombres tenemos que ser centrados, hermanos, ser cautelosos, ser pacientes, ser cautelosos en la toma de decisiones, porque es el Espíritu Santo que se va a encargar de perfeccionar esa obra y de trabajar y hacer una obra perduradera, que perdure, que sea eterna.
entonces nos corresponde a nosotros a lo mejor orar más, ¿sí? Nos corresponde a nosotros alentar más, nos corresponde a nosotros esperar más y deje que el Espíritu Santo trabaje. Ahora, mirando desde el punto de yo, si veo en mí algo que a Dios no le agrada, vamos a trabajar con eso, hermano. Vamos a trabajar con eso. Estamos en los últimos tiempos y Dios nos está llamando a practicar la obediencia y a vivir en obediencia. Porque Él es el que ve lo que está mal en nosotros, pero si estamos en sus manos y nos echamos a perder ahí, Él se va a encargar de hacerlo una vasija mejor, una vasija de honra para exaltación de su nombre. Él ve lo que está mal en nosotros, hermanos, pero Él con cautela sigue dándonos forma, con paciencia, con cuidado, con amor, con gracia. Nos da forma para que podamos soportar, para que podamos resistir aunque nos echemos a perder. Usted sabe cuántas veces yo me he echado a perder en las manos del Señor. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Pero Él en su amor y en su paciencia vuelve y nos coge y nos pega y nos, nos lisa y nos pone pegaditos de nuevo en sus manos. Así que Él ve lo que no está bien en nosotros y Él lo trabaja en amor y en paciencia. Entonces, hermanos, nos va a doler, pero tenemos que sacrificarnos. Tenemos que meter mano. Nos va a molestar, sí. Y hay personas que, mira, hermano, se quejan, se molestan, gritan, dicen no, se rehúsan a los cambios, no quieren los cambios. Pero dejemos que sea el Señor que trabaje con ellos. Usted siga enseñando y practicando en amor. Mire, la obediencia es un reflejo del amor. Si usted dice que usted ama a Dios, usted lo demuestra con su obediencia. Si usted dice que usted honra a Dios, usted lo demuestra con su obediencia. Si usted dice que usted sirve a Dios, usted lo demuestra con su obediencia. Juan 14:23, nueva versión internacional, nos dice: Jesús dijo: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y qué hermoso que es el Señor que nos da forma y nos hace una vasija, ¿verdad? No para que estemos huecos y vacíos, sino para que seamos llenos de él. Esa vasija está llena de su presencia, va a estar llena de su presencia, de su amor. Entonces, hermanos, si decimos que obedecemos, si decimos que amamos, se va a reflejar en nuestra obediencia. Número 2, recordar que los actos de desobediencia tienen consecuencias. Lo vemos desde el principio en Adán y Eva. No comas del árbol. Comieron del árbol, consecuencias, muerte. Muerte, pecado, naturaleza pecaminosa. Y no solamente eso, se traspasó también a nosotros, ¿verdad? Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa fue la consecuencia de la desobediencia a lo que Dios había dicho. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La consecuencia de la desobediencia, muerte. Lo vemos también en el rey Saúl, de cómo desobedeció el mandato de Jehová Dios, de cómo se negó en cumplir lo que Dios le dijo, prefirió agradar al hombre que agradar a Dios, prefirió estar bien con el pueblo que estar bien con Dios. ¿Y qué dice la palabra, verdad? Vemos cómo él fue desechado, los espíritus inmundos comenzaron a atormentarle y terminó muriendo lejos de la misericordia del Señor por sus acciones. Otro ejemplo, el profeta, ¿verdad? De Judá, Primera de Reyes, capítulo 13. Vemos cómo recibió la voz del Señor: no vayas por el camino que vayas, no vas a regresar. Tienes que ir por un solo camino, venir por otro camino. No vas a hablar con nadie, no te detengas a hablar con nadie. Estoy parafraseando, ¿ok? No vas a detenerte a hablar con nadie, no vas a tocar nada, que si esto, simplemente vas y vienes, no te detengas a comer, no te detengas a hacer nada. Y fue y lo hizo. Cuando regresaba, otro profeta se le para en camino, un anciano, y le dice: vente, que Dios me dijo que vinieras a mi casa a comer. Y escuchó la voz
de este profeta. Cuando comió, se detuvo, viró por el camino, regresó por el camino que venía caminando ya, se mantuvo en ese lugar y saliendo de allí recibió la palabra que por haber desobedecido, él moriría. Y murió. Entonces, hermanos, ¿a quién vamos a obedecer? Aunque baje un ángel del cielo a decirnos otro camino, nosotros tenemos que mantenernos obedeciendo la palabra del Señor. La obediencia trae bendición. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor para poner por obra todos los estatutos que te demando yo, que te prescribo hoy, no solamente para guardarlo en tu corazón, sino para ponerlos en práctica. Todas estas bendiciones que están establecidas aquí en este capítulo 28 te vendrán a ti, ¿verdad? Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, serás bendito, vendrán a ti a pedir prestado y tú no pedirás prestado. Entonces, hermanos, hay bendiciones cuando aprendemos a obedecer la voz del Señor. Entonces, hermosa palabra que hoy el Señor nos regala, hermoso taller que el Señor nos permite para que seamos moldeados, para que seamos hechos un completo, un entero en Él, y que podamos impartir a otros también este conocimiento y que cuando veamos a otros tal vez también en situaciones, en una vida precaria, una vida lejos del Señor, podamos ser pacientes, orar, acercarnos en amor si Dios, ¿verdad?, nos inquieta, pero siempre hacerlo con el debido respeto, con la debida mansedumbre, con el amor necesario, siempre demostrando que Dios es el que vive en nuestras vidas. Adelante, amada pastora Miriam. Amén. Hermoso, ¿verdad? Yo no quisiera añadirle nada a esas palabras tan hermosas que ha indicado el apóstol Erin. Nos habíamos, ¿verdad?, quedado en el slide. Ajá, gracias, apóstol. Los versículos bíblicos. Hoy uno de ellos, ¿verdad?, que tocó el apóstol, que fue Juan 14:23. Siempre me gusta, ¿verdad?, redondear terminando en la palabra, porque ese es nuestro guía, ese es nuestro espejo, ¿verdad? Y me encanta este de Juan 14:23 cuando dice: Jesús contestó a Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, no hay que decir nada ni añadirle, porque qué hermosa es su palabra. Igual vemos también en Deuteronomio que dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios nos deja como que, ¿verdad?, como yo digo, con el signo ahí de la pregunta. Como yo les digo, no contesten, sigan ahí anotando. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y esto no está en la palabra, pero eso está en la versión Miriam Murphy. Dice, vamos a llevarla en práctica. Ups. Out. Primero de Samuel 15:22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Hoy Dios, ¿verdad?, como que nos deja de nuevo en suspenso. Digo, yo no sé usted, pero por lo menos a mí con este tema me dejó así. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa
de carneros. Mateo 7:21 dice, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí yo te voy a dejar 3 puntos de suspensión para que tú lo analices. Amados, la obediencia. Nosotros estamos haciendo eso que yo acabo de leer ahora. Como que tenemos que autoanalizarnos, ¿verdad? Como decía el apóstol Andrés, a veces estamos un poquito ya más duritos y no vemos unas cosas, ¿verdad? No se olvide que usted sigue en el turno. Yo no sé usted, si usted tiene ese privilegio, pues amén, si ya Dios terminó con usted. Aún Él sigue tratando conmigo. Y este verdad tema que Dios me dio en esta noche de hoy nos lleva nuevamente a reflexionar, a evaluar, a que nosotros mismos nos escudriñemos, a que pongamos nuestro corazón, ¿verdad?, delante de Él. Usted no tiene que hacerlo ahora para que yo lo vea, o pues no, 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 esto es algo bien personal de usted. Pero amados, el tiempo se acerca. Él viene ya. Y tenemos que analizar y pensarlo muy bien. Este camino no es fácil, porque no lo es. Pero creo que vale la pena llegar, ¿verdad? Y alcanzar esa meta para la gloria de ese nombre. Apóstol el 13, ahí tenemos, ¿verdad? Usted puede hacerlo en la página, la evaluación. Le puse también otros otros versículos bíblicos también. Varios de ellos, ¿verdad? El apóstol los tocó cuando estaba hablando hace unos momentos. Y todos ellos, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar a Él nuevamente. Así que hasta aquí mi parte en la noche de hoy. Gracias por la oportunidad, amados. Y estamos siempre para servirles hasta que Cristo venga. Así que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Apóstol Edín. Amén, amén y amén. Yo me he gozado. Bueno, quiero, ¿verdad? Gracias, primero que nada. Gracias, Pastora Miriam, por ayudarnos y estar ahí, ¿verdad? Presente y dejarse usar. Cuando Miriam me llamó y me dijo, mira lo que me acaba de dar Dios, yo, ¡ouch! Qué hermoso tema, qué hermoso tema. Gracias, Miriam. Gracias por compartirlo con nosotros y dejarte usar como siempre te dejas usar. Gracias. Bueno, yo estoy que si me dejan, yo me quedo hasta las 12 de la noche y cuidado si un ratito más aquí predicando. Toda la gloria, ¿verdad? Y la honra es de nuestro Dios siempre. Amén. Siempre. Tenemos Amén. otros temas también que estamos desarrollando, ¿verdad? Que Dios ha estado seguido dando, pero seguimos ahí. Así es. Amén, amén. Veo por ahí a Vivian, a Lucy. Quiero saber quiénes me faltan que estén ahí detrás con otros, ¿cómo le explico? Multiplicados detrás del celular para cuestión de los certificados. Ajá. Yo sé que Adrián está ahí con Vivi, ¿verdad? Y me faltó hoy mi querida amiguita.
Tu mami. Me le da Sí, sí, alergia, no, ella. mi mamá, ahora voy a bajar seguro porque estaba con mucho dolor de hueso. Capaz que No, se habrá acostado, ahora me voy a fijar. sí. Le das un beso de mi parte. Veo que está Merce, está Chayla. Veo, hay 2 Brendalí. Y una de las voces que habló ahorita es de una Brendalí, pero no tengo el apellido. Sí, esa es Brenda, Dios mío, a mí se me olvidó el apellido de ella también, que fue la persona que habló anteriormente. Sí. Pero eso mami Hola, lo... Dios la Hola. cuide. Arroyo, Brenda Arroyo. Arroyo. Bienvenida, Brenda. Gracias por nuevamente estar Amén. aquí con nosotros. Ella es de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Está por ahí también la pastora Lili y Guillermo está trabajando, está Merce. Muchos saludos a cada uno, bendiciones. No queremos, ¿verdad?, quitarle más tiempo. Le estaremos enviando los certificados. Nada, gracias por este tiempo. Nos despedimos. ¡Ay, Merce! God bless you. Te amo. Dios Mire, les bendiga a chiquito. todos. Dios te bendiga. ¿Qué tal si hacemos una oración? Vamos a ver quién por ahí nos despide. Dale, Brenda Arroyo. Despídenos, Brenda. Amén. Amén. Quería decir algo de, ay Dios mío. Adelante, lo que sea. Ajá, que yo quería decir que, como resumiendo, ¿verdad? Que cuando nosotros vivimos en obediencia y como decías tú, nos echamos en las manos de Dios, Amén. Él ve lo que está mal en nosotros y nos transforma con amor para que podamos resistir, ¿verdad?, en el momento de la prueba. Y como decía Miriam Murphy, la fe requiere entrega y la obediencia, sacrificio. O sea que, aunque muchas veces nos resistimos, debemos dejar que el Señor trabaje en nuestra vida, ¿verdad? Como alfarero que moldea el barro con paciencia hasta darle esa forma perfecta. La obediencia es como un reflejo, como decía el apóstol, la obediencia es un reflejo del amor que sentimos por Dios. O sea, no se basa en obligación, sino en confianza y devoción. Y así como la mariposa atraviesa el proceso de metamorfosis que lo trajo Miriam, antes de volar libre, ¿verdad?, y hermosa, nosotros también debemos pasar por esos procesos de cambio para ser transformados a su imagen. Entonces, a veces nos resistimos, pero ¿cómo no? Caramba, si lo que quiero es cambiar y mejorar, y como que lo veo, somos como que reacios, lo que decía también el apóstol. Cuando caminamos en obediencia, ¿verdad?, somos llenos de esa presencia, de esa voluntad que se cumple en nosotros, porque la obediencia trae bendición. O sea, hay que recordar que obedecerle vale más que el sacrificio y que solo los que hacen la voluntad del Padre entran en el reino de los cielos. Como decía Miriam, nos estamos analizando con sinceridad. Todos obedecemos de verdad. Que esta sea siempre nuestra oración. Señor, que tú Amén. crezcas y que yo mengüe. Solo así Amén. viviremos en la verdadera humildad, rendición y en la plenitud, ¿verdad?, de su propósito. Y te felicito, la felicito a las dos porque me gozaba escribiendo así, tratando como que de resumir todito. Pero hermoso, hermoso, así que me conectaremos a menudo, me encantó. Oramos Amén. para Amén. hermoso. Oramos, Señor amado, gracias por hablarnos, Dios, en este tiempo y por Gracias. recordarnos que la obediencia es un acto de amor Te que nos adoramos, acerca más a ti. Hoy te damos la reconocemos que gloria y la sin ti honra, nada Señor, a podemos cada una de hacer las y personas por que eso están nos aquí rendimos a presentes. tu Te voluntad como pido, el Dios, barro en las que tú manos del seas obrando alfarero. y Padre, haciendo especial. transfórmanos, límpianos, Señor, moldeanos conforme a tu somos siervos propósito. inútiles, Señor, Ayúdanos a no pero tú resistirnos tu obra muéstranos, en Padre nosotros, Santo, Señor, tu sino luz, abrazar el que no proceso como la separemos de mariposa que nosotros, que pasa seamos por su perfectos. metamorfosis antes de volar. Señor, sabemos que Gracias obedecer por vale cada más que el día. sacrificio y que lo que Gracias nos otros preguntas, hacen, Señor, Cristo, en tu Señor. voluntad, Te pido, entran Padre, que en tu bendiga reino. Por eso te este día, pedimos esta que vida, examines Padre nuestro Santo, de cada corazón, uno de ellos.
que nos muestre si hay en nosotros caminos de desobediencia o rebeldía. Señor, queremos caminar en rectitud, vivir en santidad, agradarte en todo, que nuestra oración sea que menguemos nosotros, Señor, para que tú crezcas, Dios. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu gracia. Llévanos con bien y permite que lo aprendido hoy sea fruto de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Amén. hermoso. Prepárense, porque las próximas clases vamos a estar delegando. Así que les vamos a dar tiempo para que ustedes también se preparen en algún tema y si tienen alguno, nos los pueden presentar. Si no, pues también vamos a estar, porque queremos que en la misma medida, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros estamos aquí tocando temas y hablando, usted que tal vez tiene alguna preparación en un área o tiene alguna experiencia en algún tema, también puedan traerlo y compartirlo con nosotros y nosotros también ser edificados y ser bendecidos y crecer Amén. con las experiencias que ustedes poseen. Así que váyanse preparando. Recuerden que es el segundo lunes de cada mes y esté preparado para impartir también la sabiduría que Dios le ha depositado. Gracias, Brenda, por ese resumen maravilloso. Y pues a cada uno de ustedes por estar ahí. Termino con esto. Yo siempre pienso yo que soy madre, ¿verdad? Y cada uno de ustedes que es padre, piensen en este tema de la obediencia, mirándose usted con su hijo o hija. ¿Cómo usted se siente cuando usted le da una orden a su hijo o le exige algo y no lo recibe? Molesta, incomoda, y a lo mejor usted le dice las cosas 2, 3 veces, incomoda, incomoda hasta que llegue el momento que usted dice, no, esto no se va a arreglar con la boca, esto no se va a arreglar con un consejo, con la voz, tenemos que vara, vara, ¿verdad? Disciplina. Y siempre pienso en el padre cuando a lo mejor veo a mi hijo o reclamo algo o veo algo en los míos. Pienso en el padre, cuántas veces tú luchaste conmigo en esta área, en la otra, ¿ves? Y ahí como que uno tiende a ser un poquito más paciente, porque uno se ve reflejado, ¿verdad? En la gracia, en el agradecimiento al Señor, en su misericordia hacia con nosotros, y cuando lo practicamos con nuestros hijos, con la mismo agradecimiento y misericordia también tenemos que trabajarlo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.